Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como les prometí en Instagram, hoy vamos a estar derribando o confirmando algunos de los mitos sobre café que andan dando vueltas por ahí. Y nos mandaron un montón tanto en Instagram como acá en YouTube, así que para responder los más posibles voy a intentar contestar brevemente cada uno, así también es más divertido. ¿Están listos? Yo todavía no, me falta algo. Empecemos. ¿Es cierto que para un espresso es mejor un tueste oscuro que uno medio o claro? Falso. Se pueden hacer espressos increíbles con tuestes claros, únicamente que es un poquito más difícil de extraer. Personalmente nunca elegiría un tueste oscuro, un tueste medio es lo que más recomendamos para alguien que recién empieza. El geisha es el mejor café. Falso. El mejor café es el que más te guste a vos, aunque sí es muy delicioso. Si el café se enfría y lo recalentás, ya no sabe igual. Verdadero, nunca, jamás, por favor, no lo hagan. El blend de café es de menor calidad que el de un solo origen. Falso. Puede ser cierto, pero no es siempre así. Si el blend está bien hecho, cosa que es difícil, puede ser de mayor calidad que el de origen único, aunque también depende de la calidad de este mismo. El café jamás caduca. Falso. El café es un alimento, con el tiempo se oxida y se pudre. ¡Ah, qué bueno que está este café! A más altura, más suavidad y acidez. Verdadero. A mayores alturas se desarrollan sabores más complejos y una acidez más cítrica. Aunque suave te diría falso. La suavidad o la intensidad se la da en taza. El torrefacto es malo para la salud, además de ser un café de baja calidad. Verdadero, nunca torrefacto o torrado, siempre café y nada más que café. La cafetera de espresso es el mejor método de extracción para un café de especialidad. Falso. El mejor, de nuevo, va a ser el que más te guste a vos. Con todos los métodos podemos lograr el mismo porcentaje de extracción para ese café. El espresso, al ser una bebida corta, tiene más cafeína. Falso. Este es un mito bastante antiguo donde se creía que la primer parte que cae del espresso es lo que contiene más cafeína. Pero no es así. La cafeína se extrae todo a lo largo del tiempo que estén en contacto el café y el agua. Mientras más caro un café, mejor es su calidad y sabor. Falso. A veces puede ser así, pero otras veces tiene que ver como por ejemplo la logística, importar un café de África va a ser más costoso, otras veces también puede ser por marketing, por la marca, no es una regla. El blend de café es de diferentes tipos de tueste. Verdadero. No se pueden tostar cafés diferentes al mismo tiempo, ya que van a ser de diferentes tamaños, con diferentes densidades, humedad, etc. Por lo que cada uno va a necesitar sus ajustes determinados y cada uno debe tener un perfil que sea para resaltar alguna propiedad. El mito de no lavar la cafetera. Uy, este me da una bronca, los que dicen que no hay que lavarla porque los restos del café anterior van como sazonando el nuevo café. Me hacen mal. Falso, por favor, limpien sus cafeteras, cuanto más mejor. Nunca está lo suficientemente limpio. Se puede volver a tostar el café. Falso. Piénsenlo como en la cocina. Si preparaste un pollo, una torta, lo que sea al horno y está lista, ¿qué pasa si se vuelve a meter? Esta se seca, se arruina, se quema. Guardar el café recién molido en un recipiente hermético es mejor para conservar su aroma. Verdadero. El aroma es volátil y una vez que se muele el café, este la va perdiendo rápidamente, por lo que tenemos que mantenerlo alejado del oxígeno, por lo cual un recipiente hermético es lo ideal. El mejor café de especialidad de Argentina lo encontramos en Flat & White. Verdadero. El café con un tueste medio o claro contiene más cafeína que el de tueste oscuro. Falso. Considerando el mismo café para los diferentes tuestes, la cafeína se va a mantener igual en cada uno. Lo que sucede es que cuanto más se va tostando el café, los granos van reduciendo su tamaño y se van haciendo menos densos, por lo que para un mismo peso vamos a necesitar más granos del café de tueste oscuro, por lo que va a presentar en la misma cantidad más cafeína concentrada. El café instantáneo, sin importar la marca, es un café de mala calidad.
Acá en Argentina, verdadero, y sospecho que en el resto de Latinoamérica es igual. En América del Norte o en Europa sí encontramos algunos de mayor calidad e incluso de especialidad. Hay que quitarle la espuma al café cuando se usa la prensa francesa. Verdadero y falso. No es obligatorio, pero nosotros lo recomendamos ya que esta tiene un gusto bastante amargo, astringente y nubla un poco la percepción de los otros sabores. Hay que guardar el café en el refrigerador. Falso, más que nada por las diferencias de temperaturas que va a tener cada vez que lo sacamos para usar y lo guardamos. El café se condensa y esto le va a hacer muy mal a los granos. La mayoría del café que venden en las cadenas comerciales está sobreextraído o quemado, pero como lo venden con leche y muchísimo azúcar, ni lo notamos. Verdadero, aunque depende de cada uno si lo notan o no. Son cafés que son de mala calidad y se tuestan muy alto para intentar tapar los defectos y para hacerlos más intensos y que rindan más. Obviamente, al momento de la preparación se hace todo mal. El café filtrado tiene más cafeína que el espresso. Verdadero, y depende del método filtrado va a tener más o menos. Por ejemplo, el espresso tiene aproximadamente 40 miligramos. Un filtrado por goteo tiene aproximadamente entre 60 y 100 miligramos. Y uno por inmersión, como por ejemplo la prensa francesa, tiene entre 80 y 120 miligramos. Todo va a depender de la receta que se use. Cuanto más fina sea la molienda, cuanto más alta sea la temperatura del agua, cuanta más agua y más tiempo de extracción, más alta va a ser la concentración de cafeína. El espresso se revuelve. Verdadero, háganlo. Se necesita robusta en un blend de café para tener una buena crema en el espresso. Falso y no lo recomiendo para nada. Primero, es una espuma muy densa y seca. Segundo, te arruina los sabores de los otros cafés. Tercero, se puede lograr una buena crema con un café arábica que sea fresco y con una alta presión. Cuarto, dejemos de prestarle tanta atención a la crema. ¿Es más atractiva a la vista? Sí, seguro. Pero en cuanto a sabor, no nos ayuda en nada. De hecho, como mencionamos, es bastante astringente, amarga y nos nubla los otros sabores. Los residuos de café pueden utilizarse como abono para las plantas. Sí, verdadero, nosotros lo hacemos y lo súper recomendamos. Se me acabó el café, 24 mitos, creo que con esto terminamos por hoy. Una última cosa que quería aclarar antes de irme es que hubieron un montón de mitos, consultas sobre salud, sobre el café, la cafeína y los efectos que tiene esta en el cuerpo. Estas no las voy a contestar hoy porque me pareció interesante armar un video aparte con alguien que tenga más conocimiento y la autoridad para hablar sobre el tema, ya que en internet hay demasiadas opiniones y no quiero decir algo que quizás no me corresponda. Así que esténse atentos que se viene ese video. Pero por ahora me despido. Como siempre, si les gustó el video nos ayudan un montón comentándolo, dándole un dedito para arriba y compartiéndolo si algo les pareció interesante. Si son nuevos por acá, mi nombre es Martu y los invito a que pasen por nuestro canal y se suscriban activando las notificaciones para no perderse ninguno de todos los videos que tenemos para ustedes. Más recetas, más técnicas, más mitos, más café. Eso fue todo, los veo la próxima.